Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi, bienvenidos, bienvenidas a esta octava edición ya del Festival Internacional de Literatura Gutun Zuria. Zortzigarren ekitaldia izango dugu eta aurten gainera berrikuntzaz betea dator, besteak beste leku honen izena bera, Azkuna zentroa baita hemendik aurrera. Aurten letren nazioarteko jaialdi honek dakizuenez erotikotasuna, eros izango du mintzagai, izenburuak argi eta garbi uzten duen bezala. Azkuna Centroa es un año más y ya van 8 ediciones el centro mundial, porque es de Bilbao, de la literatura internacional. Desde la primera edición nos apoya en este festival el Ayuntamiento de Bilbao, por eso en primer lugar me gustaría ceder la palabra a Jone Unzueta, que es concejala delegada de Participación y de Distritos. Jone, nahi duzunean. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a la octava edición del Festival Internacional de las Letras Gutun Zuria. Hoy arranca una nueva edición de la gran cita del mundo de la literatura y de las letras de Bilbao. Atsegin handiz, ematen dizuegu ongi etorria Gutun Zuriaren edizio berri honetara. Bilbori eta arekin batera letrei, hitzari, olerki, eleberri eta ipuinen dantza erakargarriari keinu egiten dien mundu mailako itzordu handi honetara. En las 7 ediciones anteriores han pasado un total de 25.000 personas por este festival. Es una cifra realmente importante que nos dice muchas cosas. Nos dice que Bilbao apuesta por la cultura. Nos dice que Bilbao apuesta por la literatura. Y nos dice que no nos hemos equivocado con el programa de Gutun Zuria. Todo lo contrario. Gutun Zuria es un festival que está absolutamente afianzado dentro de la programación de Azkuna Zentroa, de la propia ciudad y más allá de nuestras fronteras. El Festival Literario Gutun Zuria nació en 2008 con la vocación de convertir Bilbao en una cita anual de referencia en el ámbito de la literatura internacional contemporánea. Es una plataforma para el encuentro entre autores y su público y un espacio para el debate y la reflexión sobre las preocupaciones de la sociedad contemporánea, desde la escritura y el pensamiento. 7 años después, sabemos que el reto está conseguido. Este año esperamos tener el mismo éxito de público. El tema, desde luego, es sugerente. Bajo el título Evocando a Eros, hablaremos de erotismo en la literatura y de formas de abordarlo. Dudarik gabe, gai erakargarri dakar 8. edizio honek. Literaturari koloreak ataratzeko prest eta ahalik eta lehen letraren jarraitzale gehien erakartzeko asmoz, erotismoaren samurtasuna, sugarra eta irrikak mintzagai eta aztergai izango dira Azkuna Zentroan. Eta horren guztian inguruan, hitz egiteko euskal literatura, erderazko literatura eta literatura unibertsala, handienen eskuak, burminak eta miak. Para hablar de todo esto nos acompañarán escritores como Javier Marías, que está hoy aquí con nosotros, Fernando Arrabal, Álvaro Pombo, James Elroy, la cubana Wendy Guerra, Edorta Jiménez, Icharo Borda, Svetan Todorov, que será el encargado de clausurar esta edición de Gutun Zuria el próximo día 25 de abril. En anteriores ediciones han estado ocupando estas butacas otros autores como Herta Müller, Orhan Pamuk, Gao Xinjiang, Eric Hobsbawm, Ismail Kadare, Catherine Millet, Slavoj Zizek, Margaret Atwood, Juan Goytisolo y un largo, etc. ¿Quién iba a soñar, cuando empezamos a proyectar Azkuna Zentroa, la Lóndiga, que hoy tendríamos la oportunidad de entrar en un lugar donde hace 100 años se almacenaban vinos para escuchar a autores y autoras de la talla de quienes nos acompañan? Sin duda, es una muestra más de la capacidad de reinventarse de nuestra ciudad, del cambio que ha experimentado y de la oferta cultural que hoy en día tenemos. Así que quiero dar la bienvenida a Gutun Zuria y en especial a Javier Marías, que será hoy el encargado de inaugurar el festival, e invitarles a disfrutar al máximo de estos días de buenas conferencias y excelente literatura. Ongi etorri Gutun Zurira.
Ongietorri literaturaren txoko handi honetara. Gozatu, parte hartu, entzun, irakurri eta batez ere gomatu hartu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Jone, berak esan duenez gainera arrakasta handia izan du gaurko ekitaldi honek, Javier Mariasen deialdiak, gela hau bakarrik ez, gainontzeko guztiak ere Azkuna zentru honetan benetan beteta baitaude. Comenzaremos, inauguraremos esta octava edición de Gutun Zuria con un espectáculo que ha sido específicamente diseñado para este estreno. Y ha sido además, es dirigido por Itziar Lazkano. Eroklipa izena du eta nolabait musika, literatura, poesia eta irudiak nahazten ditu. Irudiak Mikel Alonsoren argazki, sugerenteak izango dira, hemen ikusiko dituzue, hitzak Miren Gaztainagak eta Mikel Ibañezek jarriko dituzte, eta musika berriz Cristina Sánchez Cuetarak eta Silvia Gutiérrezek. Continuamos hablando dentro de muy poco, pero os dejo con el espectáculo Eroklipa. Gauez, bakardadean egoten naiz ni, ez bazaude zu. Gauez bakardadean suak hartzen hau, ta behar zaitut. Zure uretik edan, zure gorputzez ase, zure bular leunak lastan ez bete. Etzazu ez esan, urduri zabiltz, kezkatxu. Zuk ere arratsean desioz beharko nauzu. Iluna barreko bakardadean maitatuko zaitut beso artean, gozatuko zera joku batean, eder, zabaldurik, lore artean. Zure begi urdinak bi izargaldu izango dira, zure bular leunak suak harturik lehertuko dira, desiozko zeruan, eta ni zure barruan, gure sua, euriak itzali arte. La lluvia, como una lengua de prensiles musgos, parece recorrerme, buscarme la cerviz, bajar, lamer el eje vertical, contar el número de vértebras que me separan de tu cuerpo ausente. Busco ahora, despacio, con mi lengua, la demorada huella de tu lengua hundida en mis salivas. Te bebo en las mansiones líquidas del paladar y en la humedad radiante de tus ingles, mientras tu propia lengua me recorre y baja,
retráctil y prensil como la lengua oscura de la lluvia. La raíz del temblor llena tu boca, tiembla, se vierte en ti y canta germinal en tu garganta. Haizean, zure hazi ezea xurgatu. Titiburua gogortu dizkit zure mingaina dakarren kirimola ezeak. Ezitzen, hazi, eizatua izateko. Lili bat hartu. Eta oztoz-ozto erantzi. Eta arek zu ere amets. Eta arek zu ere erantzi. Eta oztoz-ozto hartu lili bat. Eta oztoz-ozto hartu lili bat. Hay algo en el amor que pertenece a este mundo. En los múltiples instantes en que todo tiene sentido desde que llegaste. En toda la materia de pronto convertida en regalos. Pradera que pisamos, terraza que asoma o muralla que guarda. También en la dulzura de los días. En la rutina humilde de tenerte a mi lado. Lo noto. Pero algo en el amor no es de este mundo. Algo que no es abstracto. Lo pruebo, por ejemplo, en la temperatura de tu piel, cada vez que nos quedamos dormidos juntos y cada mañana en que no espero más que tu primer beso, cuando recobras a ciegas tu lugar entre mis brazos. Entonces se anticipa lo que un día seremos, definitivamente. Para poder nombrarlo, se me hace necesaria la noción de solsticio. No lo razono más. Es una especie de primicia.
Antes de continuar desde Azkuna Zentroa, desde el Festival Gutun Zuria, queremos agradecer la colaboración de BBK como patrocinador oficial de este festival, así como de las empresas, asociaciones y entidades que están presentes en ese cartel. Se trata de Metro Bilbao, ALSA, la Asociación de Libreros de Vizcaya, Bodega Urbana, El Correo y la cadena SER. Como a estas alturas ya conoceréis, de hecho tenéis los programas en vuestros asientos, en vuestras butacas, vamos a contar con la participación de autores internacionales sin duda destacados que nos van a trasladar sus reflexiones acerca de la presencia de lo erótico en la literatura. Además, durante los 2 sábados de este festival vamos a estrenar 2 espectáculos sin duda diferentes que conjugan lo erótico, literatura, arte, poesía, música, imágenes. Se trata concretamente del síndrome de Estocolmo, ilargiaren alde erantzian. Urtero bezala egile euskaldunak ere gure artean izango ditugu, esan gabe doa euskarazko saio hauetara etortzeko gonbita egina duzuela, naiz eta euskaraz ez hitz egin ze bateko itzulpen zerbitzua eskaintzen dugu. Muchos y muchas sois ya caras conocidas de este festival, por tanto conocéis cuál es su dinámica. Se trata de una conversación cruzada de cerca de 1 hora y al final habilitamos pues 15, 20 minutos para que el público también haga llegar sus preguntas o reflexiones a las personas invitadas. Sin más, voy a comenzar con las presentaciones, aunque las 2 personas que vamos a tener hoy aquí en el Festival Gutun Zuria tampoco requieren de muchas presentaciones. Javier Marías es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Desde hace 9 años ha publicado en 42 lenguas y ha vendido más de 8 millones de libros en todo el mundo, que se dice fácil. Su última obra, Así empieza lo malo, es precisamente una novela que versa sobre el deseo, el rencor y el perdón. Conversará con María Luisa Blanco, que considera a Marías, entre muchas otras cosas, un maestro también a la hora de conjugar lo erótico con la literatura. María Luisa es periodista, es directora editorial del Museo Reina Sofía y también es directora de este Festival Gutun Zuria. Zuekin guztiokin, María Luisa Blanco eta Javier Marías. Bueno, creo que me toca hablar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. Es un poquito abrumador ver tanta gente y yo voy directamente a empezar a hablar con Javier, porque ya le hemos presentado tantas veces a lo largo del día. Yo quería, Javier, empezar, aunque te dé un poquito de pereza, por tu primer libro. Más que por tu primer libro, hace más de 40 años que lo publicaste, fuiste un escritor precoz, se llamaba Los dominios del lobo, y yo quería preguntarte por el Javier Marías de entonces,
por el chico que empezaba a ser escritor y que además entró en la literatura nada menos que de la mano de Juan Benet, que ya en aquel entonces era un escritor consagrado, uno de los mejores. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos literarios? ¿Cuáles eran tus afanes? ¿Qué es lo que querías hacer y de quién estabas rodeado? Bueno, antes de nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su presencia y al Festival Gutun Zuria por su amabilísima invitación a esta inauguración. Sí, la verdad es que me da un poco de vergüenza reconocer que hace ya casi 44 años que publiqué la primera novela, es decir, que en realidad solamente durante un tercio de mi vida fui autor inédito y llevo 2/3 de mi vida siendo autor publicado, lo cual a menudo me hace pensar que quizá debería pararme, ¿no? Aunque no sea aún anciano, por así decir, pero el hecho de que publicara ese primer libro con 19 años, lo que sí me hace es muy, quizá demasiado veterano. Y bueno, precisamente, en fin, lo que me hace gracia es que justamente durante la escritura de la última novela que he publicado en septiembre del pasado año, pues el narrador y protagonista de esa novela es alguien que relata hechos sucedidos en 1980 y cuando él tenía 23 años, cuando el narrador tenía 23 años. Y la verdad es que cuando, claro, inevitablemente al trazar el personaje, que en fin habla desde ya su madurez, pero digamos la acción transcurre cuando es un joven, pues la verdad es que un poco inevitablemente el joven que uno tiene más a mano es el que uno fue, a no ser que uno tenga hijos, lo cual no es mi caso, e incluso aunque tenga hijos me imagino que nunca se los conoce como se conoce a sí mismo cuando fue joven. De manera que hasta cierto punto, durante la escritura de esta última novela, he intentado recordar algunas de las cosas de cómo yo era, incluso con menos años que 23, porque esa primera novela la empecé con 17 años, la terminé con 18 y tuve la suerte de que me la publicaron con 19. Y efectivamente, bueno, fue gracias, yo la verdad es que todavía la escribí con un sentido de juego absoluto, sin ninguna pretensión de publicarla ni nada que se le pareciera. Digamos que me dominaba todavía pues, lo que me había dominado cuando escribía mis cositas pues, con 13, 14, 15 años, que eran imitativas, eran miméticas. Yo en alguna ocasión he contado que creo que empecé a escribir para leer más de aquello que más me gustaba. No sé, me gustaba mucho de chico, ¿no? Las novelas de mosqueteros, por ejemplo. Pero tampoco había tantas, había las famosas de Dumas y había un par de ellas más de Paul Féval, El juramento de Lagardère y alguna otra, pero no había muchas. Y entonces recuerdo pues, que yo miméticamente, como quería leer más, pues las escribía, unas aventuras muy pueriles, como es lógico, con mosqueteros. Y lo mismo con otros personajes que también me gustaban mucho cuando ya había leído todos los libros, por ejemplo, de Guillermo Brown o Guillermo el Travieso, que era un personaje de unos cuentos ingleses que fueron muy populares para varias generaciones en España, curiosamente, no en muchos otros países, pero sí en España. Pues cuando había leído todos los libros de Guillermo, se llamaba el personaje, pues escribía una cosa más o menos parecida, un grupo de jóvenes, de chicos, que eran un calco casi de Guillermo y los proscritos, como se llamaban sus amigos. Y esa primera novela yo creo que hasta cierto punto todavía pertenece a ese espíritu, digamos, un poco mimético, un poco imitativo, un poco de recrear cosas, en fin, es una novela que es una parodia, al mismo tiempo un homenaje no tanto a algo literario cuanto al cine dorado de Hollywood. Es una novela muy cinematográfica, la verdad es que está escrita con una prosa muy rápida, muy sencilla, con muchos diálogos,
A veces casi parece como un guión de cine, no tiene mucho que ver, yo creo, con lo que llevo escribiendo desde hace ya bastantes años, con mis últimas cosas. Y bueno, la verdad es que lo escribí con la intención de pasarlo bien y bueno, y luego pues lo prestaba a algunos amigos y nada más, no tenía mayores pretensiones. Lo que pasa es que, bueno, pues uno de esos amigos en un momento dado se lo pasó efectivamente a Juan Benet. Juan Benet era un hombre que normalmente era muy estricto y muy duro con casi todo lo que se publicaba, tanto lo de sus coetáneos como lo de la gente más joven, y extrañamente esa novela pues le cayó en gracia, le hizo gracia. Y entonces hizo gestiones para que se publicara y se publicó. Debo decir, así como cosa, no es la primera vez que lo comento, pero debo decir que ese espíritu irresponsable, porque en el fondo era pues pura inconsciencia y pura irresponsabilidad con que escribí ese primer libro, ya no lo he vuelto a tener nunca, ni siquiera en el segundo. Que al ¿Lo final, lamentas? ¿Lamentas? En parte sí, claro, cómo no. Ni siquiera el segundo, que lo publiqué también muy joven, lo publiqué 2 años después, con 21 años, ya no fue así, porque el libro salió, ese primer libro, Los dominios del lobo, salió, hubo algunas críticas y de pronto me encontré con que había unas opiniones impresas y de unos críticos, incluso algunos de ellos muy famosos en la época, y que algunos pues me trataron con bastante benevolencia y decían pues que, bueno, que pese a su juventud este autor pues parece que sabe contar y tal y cual, pero luego también me hacían reproches, y me hacían reproches propios de aquella época, como por ejemplo, pero ¿por qué habla de todo esto? La novela entera transcurría en América. Ya digo que tenía mucho de homenaje y parodia a la vez al cine americano y aparte de la novela americana. ¿Y por qué no habla de su mundo? ¿Por qué no habla de sus vivencias? ¿Por qué no habla de España? ¿Por qué no habla de los problemas de...? Y entonces era una época en la cual además pues casi que estaba un poco mal visto que se hablara de algo que no fuera el propio país, que no fuera además un poco combativa, una literatura un poco combativa. Todavía estábamos saliendo de lo que se llamó el real socialismo, el real socialismo, que, bueno, era muy bien intencionado, pero de luchar contra Estamos todavía en vida de Franco, claro, el año 71 es cuando se publica ese libro, estamos todavía en vida de Franco. Y bueno, la verdad es que hubo un momento en el que yo de pronto me encontré con esas opiniones y mal que bien, para la siguiente novela me sentí como que había adquirido una pequeña responsabilidad, no es que me sintiera muy responsable de nada, pero una pequeña, ya no pude tener la misma inocencia, la misma irresponsabilidad, y en cierto sentido, claro que eso se echa de menos, ¿no? El escribir porque sí, sabiendo, en la idea de que nadie más que 4 amigos lo van a leer, como quien juega. Todavía, yo he citado muchas veces unos versos de Stevenson, que yo mismo traduje hace años, en que, bien, ahora no me acuerdo exactamente cómo van, pero la actividad del escritor es un poema en el cual Stevenson venía de una larga familia de ingenieros y de constructores de fareros. Y él pues no siguió esa tradición y se dedicó a escribir, como sabemos. Y hay un poema en el cual se justifica, por así decir, ante sus antepasados, y empieza diciendo algo así como: no digáis de mí que débil decliné las responsabilidades de mis mayores y me quedé en casa jugando como un niño con papel. Bueno, esa imagen de la escritura como quedarse en casa jugando como un niño con papel, yo la tuve e incluso la tengo ahora en la medida de lo posible. Pero ya en el segundo libro, en la segunda novela, que todavía era muy joven, ya no pude tener la sensación absoluta de estar jugando como un niño, mientras que en la primera todavía sí la tuve. ¿Te reunías con algunos escritores? ¿Influían en ti sus opiniones? ¿Es por prefigurar un poco la España cultural de entonces? Bueno, no antes de publicar ese libro, evidentemente, aunque bueno, conocía a algunos, sobre todo a través de mi hermano mayor, Miguel Marías, que es conocido quizá como crítico de cine,
y conocí a algunos que eran algo mayores que yo. Luego sí, una vez que lo publiqué, pues empecé a tratar a algunos de los escritores llamados de la generación de los novísimos, pues un poco a Pedro Ginferrer, o a Félix de Azúa, o a Vicente Molina Foix, y a Antonio Martínez Sarrión, más adelante un poco a Eduardo Mendoza. Y bueno, ahí supongo que pasé a formar parte bueno, de ese movimiento que intentó pues, renovar, en aquellos momentos, renovar la poesía y también la novela española, que llevaba quizá demasiados años pues, varada, digamos, en eso, en la novela social, o bien en algún experimentalismo que no fue muy fértil, la verdad. En plena transición tú publicas, bueno, al comienzo y hacia el final, 2 libros que en mi opinión son tus novelas matrices, digamos, porque todas tus obsesiones como escritor aparecen ya en esos libros. Uno es El hombre sentimental y otro es Todas las almas. ¿Crees que el escritor siempre escribe el mismo libro? Es un poco aunque naturalmente uno crezca como escritor, pero ¿no es un movimiento un poco cíclico? Bueno, no sé, yo la verdad es que en mi caso particular tengo la sensación de haber empezado 2 o 3 veces mi carrera literaria, y precisamente porque empecé tan joven y como es lógico uno cambia, si cambia como individuo, lo normal es que también cambie como escritor. Esa primera novela yo no veo que tenga mucha relación con lo que he escrito posteriormente. Quizá a partir de las novelas que tú acabas de mencionar, que son de los años ya 80, son de unos 15 o más años después de esa primera, pues quizás sí, uno va conformando una voz poco a poco, es una cosa muy lenta, se va encontrando asuntos que le interesan más que otros, vuelve sobre ellos indudablemente. A veces, yo no me gusta decir que uno se repite conscientemente, pero sí, digamos que hay un territorio, hay un mundo en el cual uno empieza a sentirse que camina con cierta seguridad o por lo menos rebusca con suficiente curiosidad como para seguir en ello, ¿no? Y yo en ese sentido no tengo mucho problema. Si hago unas novelas que son desde hace un tiempo, que son reconocibles, no me parece mal, no sé, yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, qué sé yo, cuando leo a ciertos autores o cuando veo películas de ciertos directores, no sé, si voy a ver una película de Hitchcock, por ejemplo, me gusta notar que es de Hitchcock y me gusta reconocer que es de Hitchcock. No me comparo con nadie, evidentemente, me gusta, y en cambio, pues alguna película que no es muy hitchcockiana, digo, no, esto, ¿por qué se ha ido por aquí, no? ¿Por qué se ha puesto a hacer estas cosas que no son propias, que no...? Entonces, bueno, a uno le gusta reconocer al autor en su estilo. Del estilo es una cosa que curiosamente se habla cada vez menos porque no es científica la palabra y por tanto es algo muy indefinible, pero yo creo que sí existe, de la misma manera que el que es aficionado a la música le basta con escuchar unas pocas notas de algo de Bach o de Mozart o de Schubert para saber que es Bach o Mozart o Schubert, y del mismo modo que a veces el aficionado a la pintura entra en una sala de un museo en la que hay a lo mejor 20 o 25 cuadros y desde lejos, sin acercarse, sin saber ni siquiera, dice, eso es un Caravaggio, ahí hay un Caravaggio, y lo ve al primer instante, o ahí hay un Tiziano, o lo que sea, pues también, digamos, eso sucede igualmente en la literatura, quizá no de una manera tan inmediata como en pintura o en música. Quizás si uno lee un párrafo, bueno, con un solo párrafo no es seguro que esto sea de tal autor o de tal otro, pero digamos que uno reconoce un estilo, reconoce una musicalidad en aquellos autores que por lo menos que la tienen, reconoce un ritmo de la prosa, reconoce figuras o un tipo de metáfora. Y eso a mí me parece bien, no me preocupa la idea de decir, bueno, estoy repitiéndome, o hay autores que sí, eso les preocupa mucho, que quieren cambiar completamente de estilo y quieren hacer una novela completamente que niegue la anterior, porque se sienten, sino que están
están encasillados o que no avanzan. Yo debo decir, esto de avanzar o esto de superarse, a veces cuando uno saca una novela nueva, a veces uno se encuentra con entrevistas en las cuales pues a uno le preguntan, ¿y cree usted que se ha superado con esta? Y digo, mire, yo no solamente no tengo la menor idea, ni soy yo quien para decirlo, pero en todo caso lo que sí puedo decir es que no tengo el menor interés en superarme. Ya es bastante que haga una novela nueva, que cuesta mucho trabajo, realmente cuesta enorme trabajo, por lo menos las mías a mí me cuestan mucho trabajo. A veces me sorprendo de que haya tantísimas novelas publicadas porque, aunque solo sea teclear y teclear un número determinado de páginas, es ya tarea, aunque uno lo haga de la manera más ramplona o más descuidada. Si uno procura hacerlo además con cuidado y cuidando pues eso, el ritmo de la prosa, cuidando, en fin, los efectos, etcétera, eso lleva muchísimo trabajo. Digo, mire, ya es bastante, yo tengo la sensación de que me parece casi un milagro cada vez que termino una novela, porque me acuerdo perfectamente de cuando la empecé, y cuando la empecé siempre tengo la sensación, ahora mismo, por ejemplo, estoy empezando lo que podría acabar siendo, quién sabe, alguna otra nueva novela. Y cuando estoy al principio digo, pero esto es absurdo, ¿pero qué hago yo aquí? Estoy aquí sin saber muy bien en qué va a consistir esto, porque ya lo he explicado también muchas veces, yo no soy de los que conoce la historia en su totalidad antes de empezar a escribir, sino que en gran medida la averiguo y la decido sobre la marcha. Y siempre me parece imposible, y cuando realmente termino un libro, digo, realmente esto se ha terminado. Entonces ya el hecho de que esté terminado ya me parece suficientemente milagroso como para pensar si es mejor o no es mejor, o si hay que superarse. Yo no concibo la literatura ni como superación, ni como un ejercicio circense en el que hay que ir siempre a más, ahora más difícil todavía, ni por supuesto, ni siquiera como un avance, es decir, ni siquiera si uno retrocede o hace un libro, retrocede en el sentido de la calidad, si uno hace un libro peor que otro, o menos logrado, o que gusta menos, no es grave, no pasa nada. Hombre, a no ser que uno empalme ya 7 libros malos. Pues es que has perdido el don. Sí, entonces ya me temo, lo cual nos puede suceder pasar, a todos, ya lo creo. y le ha sucedido a lo largo de la historia a muchos, indudablemente, ¿no? Eso es un peligro que digamos, se cierne siempre sobre cualquier actividad artística. Hay personas que han tenido un gran... En fin, imagínense, por ejemplo, por mencionar un autor que yo admiré mucho y cuya admiración compartía precisamente mucho con Juan Benet. Si uno mira, por ejemplo, a la obra de William Faulkner, normalmente lo leemos ya después de su muerte, murió en el año 62, creo recordar, y la verdad es que, por mucho que uno lea a un autor, normalmente no suele fijarse en el orden en que los libros fueron escritos. Va uno leyendo y tal, y si le gusta mucho ese autor, pues acaba leyéndolos todos, pero probablemente sin fijarse mucho de qué fecha es cada uno y tal. De un autor ya, digamos, cuya obra está concluida. Evidentemente con un autor vivo es distinto porque uno más o menos lo va siguiendo a medida que van sacando los libros. Bueno, si uno mira la obra de Faulkner, se encuentra con que casi todos sus grandes libros, que son unos cuantos, los escribió en un periodo muy breve, de unos 10 o 12 años. Antes de esos 10 o 12 años había escrito libros buenos, pero no llegan a ser tan buenos como los de ese periodo, y después de esos años también escribió algunos más, que también son buenos, están bien, pero que tampoco tienen la misma altura. Y si uno va a mirar al propio Shakespeare, por decir el ejemplo máximo, si uno va a mirar al propio Shakespeare, no es evidentemente el mismo, Shakespeare no es el mismo en Macbeth o en Ricardo III o en Hamlet o en el Rey Lear que en Timón de Atenas o Noche de Reyes o otras que son, bueno, son distintas. No ha habido nunca en la historia ni un solo autor que haya mantenido el mismo nivel, la misma altura a lo largo de toda una obra. Con lo cual, pues bueno, si uno hace una cosa peor o un retroceso, llámelo como quiera, pues no sé, no pasa nada, creo yo, no hay que preocuparse, insisto, a no ser que uno ya empalme muchas, ¿no?
en fin, si uno ya... Y eso ocurre, ya digo, hay veces en fin, hay gente que ha hecho obras magníficas y que de pronto ha dejado de hacerlas, hay gente que parecía extremadamente inteligente y de pronto se ha vuelto idiota. Y no digo por la edad, no, por una edad vetusta, quiero decir, no me refiero a que de pronto esté gaga o algo por el estilo, que también lo hay. No, de pronto hay gente que, bueno, pues a lo mejor hacia los 50 y tantos, 60 años, y cuando aún está más o menos en plenas facultades, empieza a decir tonterías, se estropea, no sé, hay gente que se... Yo me temo que estoy estropeado ya, también. No creas. Sí, porque, en fin, uno tiene que ponerse siempre lo peor. Y como uno es mal juez de uno mismo, o es juez nulo de uno mismo, uno realmente nunca tiene mucha idea, pues hay que poner... Yo, desde luego, cada vez que hago una cosa nueva me pongo en eso y durante el proceso de escritura, y no es por coquetería, las personas que me son cercanas me padecen un poco, porque mientras escribo un libro, y el último es un libro bastante extenso, creo que es el segundo más extenso de cuantos... Tu último libro demuestra que no estás bueno, en no un sé, mal bueno, momento, eso lo dirás tú, pero muy No, amable, yo dicho y sea de muchos paso, otros- y muchos otros pero bueno, yo escritores. mientras lo escribo siempre tengo la sensación, insisto, no es coquetería, tengo la sensación de qué disparate estoy haciendo, qué desastre es esto no va a interesar a nadie, esto no tiene pies ni cabeza, esto es fatal. Entonces me pongo en eso, pero realmente porque lo creo mientras lo hago. Entonces luego ya lo termino, evidentemente para cuando uno termina no tiene la menor perspectiva, si es que la tuvo alguna vez, y bueno, y uno con mucho temor pues lo da a las primeras, al editor, en mi caso pues a mis agentes literarias y a 2 o 3 personas que me son de mi confianza, aunque sé que me leen con buenos ojos, con lo cual tampoco sé si me puedo fiar enteramente de lo que me digan. Y ya últimamente incluso he empezado a desarrollar cuando me dicen, pero si el libro está muy bien, pues es estupendo, si es tal, digo, me lo decís por pena, ¿verdad? En fin, es un pequeño... Bueno, me parece un proceso bastante lógico cuando se Bueno, no creas. cuando se es un escritor no creas. exigente, Hay autores que están al contrario. Yo los envidio, porque hay autores que están absolutamente convencidos de que, bueno, prácticamente por venir de ellos, lo que quiera que sea, pues ya va a ser fantástico. Y yo tengo algún amigo que es escritor y que me dice, estoy escribiendo una novela nueva, te va a encantar. Me dice, te va a encantar. Digo, ay, qué suerte. Qué suerte poder pensar así. Sí, bueno, es ya una me forma gustaría. de protegerse también. Bueno, Hablando no lo sé. de tu última novela, Javier, está bastante presente el tema que preside un poco este Gutun Zuria, ¿no? Que es el erotismo. Es Sí. una novela cruzada por el deseo. Quizá es tu novela más erótica. Háblanos de esa experiencia. ¿Cómo te enfrentas a escribir unas páginas eróticas? Bueno, sí, quizás es mi novela más erótica, lo cual no es mucho decir, pero bueno, quizás sí. Vamos a ver, es curioso porque este es un tema en el que yo la verdad es que a lo tonto he pensado a menudo, porque a veces uno se encuentra al escribir una novela con que en un momento dado, pues sí, se requiere a lo mejor que haya una escena erótica o simplemente sexual, ¿no? O es conveniente o tal. Y yo tengo mucha prevención. La verdad es que creo que es algo que se compagina en general mal con la literatura y también, incluso me atrevería a decir, con el cine. No sé, yo por ejemplo, casi siempre cuando estoy viendo una película, en las películas hay más, digamos, que en la literatura en general, a no ser que sean libros ya específicos de subgénero, digamos, erótico. Cuando estoy viendo una película y entonces hay una pareja que ya en un momento dado empieza a hacerse caricias y se besan y empiezan a no sé qué, me empieza a entrar como aburrimiento, enseguida, muy rápidamente. Me empieza a entrar aburrimiento como diciendo, bueno, ya, venga, esto ya lo sabemos más o menos, ya sabemos cómo acaba esto, ¿no? O sea, no sé... que el director no se demore tanto en esto, que ya, en fin, para todo el mundo es parecido y en fin, tampoco... Ya empiezo ya a impacientarme y a dar así, venga, y tal, o sea, que avance esto un poco, ¿no?
Eso a veces cuando son escenas, digamos, más o menos convencionales. Luego he observado también que pasa últimamente, o desde hace ya bastantes años, tanto en cine como en literatura, pero en cine resulta más visible, que si no son escenas así, más o menos convencionales y tal, hay una tendencia a que los que se enzarzan, digamos, en un encuentro sexual, llamémoslo así, tengan como mucha impaciencia, un poquito de violencia, no de violencia de pegar, sino de lanzar al otro contra una mesa, o rompen cosas a menudo. No sé si se han fijado ustedes que rompen cosas y quitan cosas de en medio y hace poco vi una película que ya me pareció un poco exagerado. La película me gustó, dicho sea de paso. En conjunto me gustó incluso bastante, pero había un momento en el cual en una de estas escenas así, para que se vea el ardor, para que se note, para que el espectador entienda que no es que simplemente vayan a hacer el amor, es que hay ahí una cosa de ardor y de impaciencia y tal, pues la pareja en cuestión acababa haciendo el amor o copulando, llámenlo ustedes como quieran, en una escalera hacia el piso, en fin, era una casa de 2 pisos, ¿no? De estas americanas o inglesa. Entonces, en fin, francamente en una escalera, ustedes se imaginan el que está debajo, lo incómodo y lo que tiene que estar con los... En fin, una cosa inclinada, pero no solo inclinada, sino llena de aristas. Cada escalón es como, debe ser como un clavo, vamos, clavándose. Y claro, uno lo ve y dice, pero bueno, vamos a ver, la impaciencia no les daba tiempo a llegar al rellano y por lo menos estar sobre una superficie lisa. No sé, llega un momento en el cual dices, bueno, vamos a ver. Y luego también otro ejemplo más que ahora recuerdo que también de esta tendencia, con una variación, me acuerdo que un director de cine español hace unos años preparaba una película y por un motivo que no viene al caso, porque si digo cuál era el motivo, igual identifican ustedes al director y tampoco es cuestión, pues tuvo interés en que yo leyera el guión de antemano y le dijera qué opinaba y tal y cual, por una cuestión, llamémosla, técnica. Y bueno, pues le dije, vale, pues muy bien, pues mándamelo y me lo leo y tal. Yo realmente no me gusta mucho leer guiones porque son un poco aburridos y están en presente de indicativo, que es un tiempo verbal que a mí en literatura me cansa mucho. Entra fulanito y dice y tal. Prefiero, entró fulanito y dijo, no sé. Pero ahora hay mucho de eso, muchos creen que es más inmediato. Bien. Entonces había una escena en medio de... En fin, se suponía que yo debía opinar sobre la parte esa de la cual yo era buen conocedor y una parte técnica, llamémoslo así. Pero claro, pues ya que lo leí entero, pues me permití luego decirle, oye, pues no sé, digo, aquí hay una cosa que no... Esta escena erótica aquí, ¿tú crees que yo la quitaría? Y tal? O por lo menos, porque era una escena en la cual pues, la pareja en cuestión, todavía eran pareja también en este caso, ¿no? Y la pareja en cuestión, no recuerdo por qué motivo, tenían por allí por medio como una fuente de macarrones. Y entonces, claro, en un momento dado, cuando ya empezaban a entrar en faena, acababan con los macarrones por allí, por encima y en la cama. Y a mí, francamente, me parecía lo menos erótico posible, me parecía de una incomodidad atroz, me parecía que yo personalmente habría sido incapaz, en fin, si a uno le molestan unas migas en la cama cuando uno está enfermo, que haya migas en la cama, es una cosa como que pone muy nervioso. Claro, imagínense ustedes todo lleno de macarrones con tomate. Y claro, decía, hombre, esto no sé, es como sucio y tal, ¿no? Y sucio e incómodo y no, yo creo que disuade al espectador, si se trata de que el espectador sienta, bueno, pero es que es la urgencia. Entonces hay siempre esta urgencia. Entonces, una de dos, o bien hay esto, o bien hay lo otro, o bien en literatura sobre todo, y con esto hago un alto, desde mi punto de vista se cae enormemente, se cae fácilmente en dos
estilos, que para mí son ambos desaconsejables. O bien se cae en la cursilería, muy fácilmente, o bien se cae en casi un tono de tratado de obstetricia, cuando se intenta ser muy objetivo y muy tal, y entonces la vagina, no sé qué, la vagina, y la vulva, tal. Entonces, muy poco poético. Sí, es poco poético, pero cuando son muy poéticos y entonces es cuando mi serpiente crece, también dices, hombre, hay serpiente, no me meta usted una serpiente aquí que ya también me está dando asco y tal, ¿no? Creo que es enormemente difícil, y luego si quieren pues pasamos a ver cómo yo he hecho alguna que otra. ¿Cómo he intentado hacerlo para huir de todo esto? Sí, pues un poco vamos a eso. ¿Cómo definirías tú tu erotismo literario, ¿no? ¿Cómo te aproximas a ello, lo que hablábamos? Bueno, pues son raras. Mis escenas eróticas supongo que son raras, y algún amigo o colega me ha reprochado alguna vez alguna. De hecho, recuerdo que en mi novela Tu rostro mañana, esa novela muy larga en 3 volúmenes, que se publicó inicialmente en 3 volúmenes, me parece que en el segundo volumen, titulado Baile y sueño, hay una escena en la cual el narrador y una compañera del trabajo, más o menos, bueno, por una serie de razones se tiene que quedar a fines tarde, están en Londres, tal. Ella se tenía que quedar a dormir en la casa de él porque es muy tarde, porque, en fin, no recuerdo ahora exactamente el pretexto, pero bueno, se queda y, bueno, no hay más que una cama, bueno, pues nada, pues compartimos la cama, tal. Pero bueno, él ya, pues hay un momento en el cual, al entrar, se acuesta primero ella, luego va él, y entonces, bueno, él no puede evitar fijarse en qué prendas se ha quitado, que las ha dejado pues en una silla, una butaca o algo. Y entonces ve que se ha quitado, no todo, pero casi todo, incluso cosas que a lo mejor podía haber conservado para dormir, digamos, ¿no? Y entonces, claro, dice, bueno, pues no sé, piensa, y entonces dice, bueno, pues no sé, quizá, ¿qué hago? Pero claro, ya, pues, en fin, que si el SIDA, que si tal, que si cual, y digo, claro, pero bueno, vamos a ver, porque si me pongo un condón y se da cuenta, va a ser como demasiado obvio que me he puesto un condón, cuando aquí nadie ha hablado de hacer nada. O sea, no, es una situación, digamos, ambigua, ¿no? Pero claro, si no me lo pongo, a lo mejor pues es un problema también, en fin, ya no me acuerdo lo que hace, la verdad, porque es un libro de hace ya 10 años, el segundo volumen salió en 2004, sí. Y entonces, bueno, hay un momento en el cual ya no me acuerdo si con o sin, se mete en la cama, tal, y entonces, por así decir, ambos, en un momento dado, fingen que no está pasando lo que pasa. Fingen que no está pasando, es decir, hay una aproximación mínima que luego hay una cosa casi de detalles, de si me acerco un poco más, pero noto el roce, pero veamos si la persona se aparta, si no se aparta, tal. Y hay un momento en el cual, pues, el propio narrador lo dice, en realidad fue como si no hubiera sucedido, porque nadie dijo nada, ni ella se dio la vuelta en ningún momento y tal. Es decir, fue more ferarum, por utilizar el término latino técnico, es decir, a la manera de las fieras, y ella no se dio la vuelta. Bueno, creo que al final sí se la da y sonríe, pero ya muy al final, y es como si no hubiera un reconocimiento de que eso que está sucediendo, está sucediendo. Y a mí esa escena me parecía, a mí personalmente me parecía que sí era bastante erótica. Pero recuerdo que algunos amigos, un par de amigos, incluso alguno de ellos, escritor también, me dijo, pero bueno, esta escena, a mí, te aseguro que a mí en mi vida, me dijo, si he estado con alguien, se ha dado cuenta. No, si aquí también se daría cuenta,
también se daría cuenta. Lo que pasa es que los dos hacen como que no, precisamente para que al día siguiente, cuando se vuelvan a encontrar en el trabajo, pues haya la posibilidad de hacer como que no ha sucedido, lo cual a mí me parece una cosa sugestiva, como mínimo. Oye, ¿quién crees tú que es más frágil en esas situaciones, el hombre o la mujer? ¿En general o en esta que yo, de la que hablo? No, en general. Bueno, no lo sé quién es más frágil, no sé, depende del hombre, depende de la mujer, supongo, ¿no? Sí. Sí, hombre, hay hombres muy tímidos, o los hay jóvenes muy tímidos, desde luego, en fin, a veces los jóvenes, por ejemplo, son muy inseguros, no es infrecuente, o no era infrecuente, por lo menos en mi época, que los primeros pasos se dieran con una mujer o una chica que fuera un poquito mayor, en fin. Pero bueno, no sé, también hay, no lo sé, frágil. Yo creo que, hombre, las mujeres parece que tienen enormes ventajas, ¿no? No sé. Bueno, eso parece, ¿no? Claro, yo no puedo decirlo, pero, en fin, parece que tienen considerable ventaja en muchos aspectos, bueno, o en el aspecto culminante del asunto, ¿no? Entonces, pues, bueno, digo yo que aunque solo sea por eso, alguna ventaja debe tener, o quizá menos fragilidad pueden tener en principio. Hombre, evidentemente si interviene algo de violencia y tal, que no, bueno, ahora creo que hay una moda. Digo creo, bueno, porque todos estamos enterados de que precisamente en estos años recientes pues ha habido como una especie de reverdecimiento de la literatura llamada erótica. Lo que pasa es que tengo entendido que son libros de muy mala calidad realmente e incluso dentro de eso un poco anticuados, ¿no? Y parece que ahora hay una gran parte de la población que ha descubierto pequeños sadomasoquismos o como ahora lo llaman bondage y cosas de estas, ¿no? Que son más viejas que, en fin. Pero bueno, hombre, si ya intervienen ese tipo de cosas y tal, pues ¿Tú tienes algún autor de referencia de literatura erótica que te guste? No, la verdad es que no. De literatura erótica no, porque, insisto, es que el problema con el erotismo en la literatura es que yo creo que uno de los problemas, aparte de las dificultades que ya he mencionado y que realmente suponen un reto para un escritor adentrarse en alguna escena de ese tipo por las dificultades que he mencionado y quizá alguna otra, y es un reto, no en el sentido, es un reto que casi lleva aparejada la derrota, yo creo. No sé si saben ustedes que incluso en Estados Unidos, desde hace ya unos cuantos años, bastantes años, hay un premio que lo da no sé quién, que es un premio a la peor o más ridícula escena erótica literaria. Y es un premio que han ganado autores de muchísimo renombre como Norman Mailer, que yo recuerde, o Philip Roth. Dicho sea de paso, no me extraña nada que Philip Roth lo haya ganado más de una vez, porque tiene muchas escenas eróticas en su literatura y para mi gusto le salen fatal. Pero bueno, hay incluso un premio a la peor, no a la mejor, sino a la peor. Con lo cual ahí casualmente partimos de la base de que en principio salen mal, ¿no? En principio se fracasa en eso, ¿no? Pero yo creo que sobre todo cuando hay ocasionalmente una escena erótica, y ocasionalmente a veces la tiene que haber en una novela que no es erótica en sí misma, bueno, pues sale bien, sale mal, sale ridícula, sale pasable, sale sugerente, pero digamos todo un libro en esa atmósfera, en ese mundo, en ese ambiente, yo le veo, si uno piensa un poco dentro de ese género, o subgénero llamémoslo, yo creo que no hay grandes obras, no hay ninguna obra maestra. Hay gente que diría, hombre, Henry Miller, yo Henry Miller no lo soporté nunca, entre otras cosas me aburría enormemente, me caía mal el autor, los personajes que dibuja, y consecuentemente acaba cuando los personajes, a veces aunque sea una ficción, uno nota al autor detrás de la ficción, y a veces uno tiene la sensación de decir, no me gusta la persona que ha escrito esto, no me gusta el autor, aunque el autor no entre ni salga, ¿no? Aunque sea una obra totalmente de ficción, uno percibe algo. No me gusta esta persona, lo que este libro me dice de la persona que lo ha escrito,
aunque sea una historia completamente ficticia, me cae mal. Me caía mal Henry Miller, me parecía un idiota y me parecía, además, abusivo y desagradable. Pero bueno, en fin, eso ya va en gustos, evidentemente. Y no recuerdo yo que haya... Claro, se consideró en un momento dado, en una época mucho más pacata que esta, pues se consideró que era, incluso se tuvo que publicar, si no recuerdo mal, inicialmente en una colección un poco especializada, Lolita de Nabokov, pero bueno, eso para mí no es un libro erótico en absoluto, al contrario. Yo diría que es un libro sobre una fidelidad amorosa a prueba de bombas, ¿no? Y lo que pasa es que había ese detalle de que era una menor de edad y tal y cual. Supongo que hoy en día no se habría podido publicar siquiera, tal como estamos ahora con esos asuntos. Pero bueno, en aquella época, pues... Pero no, y eso sí me parece una obra maestra, pero no lo veo en modo alguno como un libro erótico en su conjunto, ¿no? No, es que por eso hablábamos de la literatura, de incluir en la literatura habitual escenas eróticas porque forman parte de la experiencia vital. Claro, ¿no? forman parte de la vida y de la experiencia y bueno, hombre, yo no sé, en algunas ocasiones, aparte de esta escena que he mencionado antes, pues yo creo que la primera vez que me atreví con una bastante explícitamente erótica fue en mi novela Todas las almas del año 89. Claro, es que hay un elemento que, en fin, yo lo siento por quien se lo tome muy en serio. Hay gente que se pone muy seria en el sexo, ¿no? Pero, y así incluso como, a veces incluso como solemne, pero si uno se imagina un poco desde fuera, aunque esté con el amor de su vida y en una situación de sublimes sentimientos, yo creo que es fácil que en casi cualquier situación de ese tipo haya un elemento cómico, de cierta comicidad. Si uno se sale un poco, si se mira un pelín desde fuera, no digo que haya que hacerlo, pero sí, yo creo que para escribir las vivencias hay que también imaginarlas. A veces hay escritores que no escriben en absoluto de sus vivencias, pero yo creo que todos, o la mayoría, incluimos, aunque sean disfrazadas, aunque sean sublimadas, algunas vivencias. Yo creo que para poder hablar de eso literariamente, aparte de haberlas vivido, hay que imaginarlas también como si uno no las hubiera vivido. Es decir, convertirlas también en ficción, en su imaginación. Y a poco que uno haga eso en el campo del sexo o del erotismo, yo creo que hay un elemento cómico con relativa frecuencia. Entonces, bueno, recuerdo que en esa novela, En todas las almas, había era una escena de no mucha importancia, de el narrador que está en Oxford y tal, y bueno, pues una noche llevado por un personaje que no se llamaba Profesor Rico, pero que ya se parecía sospechosamente al Profesor Rico, y se llamaba Profesor del Diestro, pues bueno, pues liga con una chica un poco gruesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una escena en la cual empieza, pues está un poco con la mente un poco analítica, ¿no? Y entonces va pensando cosas y narra un poco a través de su propio pensamiento. Y narra, pues, que, bueno, pues con estos muslos va a ser un poco difícil aquí quizá abrir ese camino y tal. Y bueno, pero está facilitándome. Y entonces había un elemento, digamos, y ahí recuerdo que por lo que sí opté o a lo que sí me atreví, por así decir, fue a utilizar, puesto que eran los pensamientos del narrador en el acto de hacer el amor o de estar a punto de hacerlo, etcétera, a utilizar un lenguaje bastante crudo bastante crudo, sin ningún eufemismo, porque creo que en el pensamiento, por lo menos los varones, no sé si las mujeres tanto, pero los varones, en el pensamiento realmente llamamos a la serpiente o al miembro o a la flecha o a todas esas cosas que aparecen en la literatura, pues normalmente se la llama polla. Y no se piensa en otra cosa, se piensa
si uno piensa, dice, bueno, pues me está haciendo tal cosa, no en la serpiente, ni en la flecha, ni en la montaña, ni en nada, sino en eso. Y entonces había un lenguaje, porque es el lenguaje que creo que se corresponde realmente con lo que casi cualquiera piensa. Una cosa es pensar, otra cosa es decir, todos lo sabemos, nuestros pensamientos, por fortuna, siguen siendo secretos y pensamos como nos da la gana, hasta ahora. Y, por tanto, me parecía más verosímil y entonces había una mezcla de cierta comicidad por la observación del narrador en el propio acto con esta mujer un poco gruesa y, al mismo tiempo, por la utilización de ese tipo de lenguaje que para mí que quizá no lo habría utilizado en unos diálogos o en una descripción, pero como era el pensamiento del personaje, me pareció que era lo que tocaba hacer, ¿no? Tú Bueno, dicho sea de paso, una cosa que sí recuerdo es que también hubo una escritora que esa escena le gustó mucho y dijo, es que por fin al leer esta novela y esta escena he sabido lo que piensan los tíos. Y digo, hombre, todos ellos no creo que piensen igual. Ya le pareció como que eso era verosímil y que todos los tíos debían pensar más o menos igual que como pensaba este individuo, que no, en fin, que era una situación pues carente en todo caso de afecto y, bueno, un poco instrumental, digamos, ¿no? Tú has comentado más de una vez que la ficción te ayuda a comprender la realidad. ¿Es eso un poco la clave de que mezcles realidad y ficción y de que en tu literatura haya personajes reales? Bueno, no sé, no, personajes reales realmente no hay tampoco tantos, ¿no? Hay alguno que de vez en cuando, pero en fin, sobre todo, y eso ya lo conté en uno de mis libros, en el cual el narrador era yo y no era propiamente una novela, Negra espalda del tiempo, del año 98. Él lo había contado porque, como he dicho antes, pues había utilizado a un personaje que se parecía mucho al profesor Francisco Rico. Bueno, pero le retomas todo. No, sí, pero inicialmente lo saqué a uno, pero sin su nombre, y se llamaba Profesor del Diestro. Y en otra novela también tuvo un papelito que se llamaba Profesor Villalobos. Entonces llegó un momento en que Rico me dijo, bueno, vamos a ver, si me vas a seguir sacando, quiero que me saques con mi propio nombre. Claro. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo no te puedo sacar con mi propio nombre? Si estoy escribiendo una novela y es una ficción, pues no te puedo sacar y todos son personajes de ficción, con nombres de ficción, no te puedo sacar aquí con tu propio nombre. ¿Cómo que no? Y dice, pues vamos a ver, si tú estás escribiendo sobre Madrid y dices que alguien fue al Museo del Prado, dices que fue al Museo del Prado, no dices que fue al Museo del Salto. Digo, bueno, pero es que el Museo del Prado es una institución y es un símbolo. Y dice, ¿y qué soy yo? Digo, sino una institución y un símbolo. Entonces me hizo gracia y a partir de ahí ya sí pues lo incorporé con su propio nombre y apellido y tal. Y luego, pues bueno, una vez que uno ha roto el fuego, de eso pues he incorporado alguna vez alguno que otro con su propio nombre también. Luego, de vez en cuando, hay personajes que indudablemente se inspiran parcialmente o son mezcla de varias personas que uno ha tratado o no ha conocido, pero yo creo que eso lo han hecho casi todos los novelistas desde que hay novela. Lo que pasa es que, digamos que antiguamente teníamos poca información o no nos importaba nada quiénes eran los amigos de Balzac y a quién estaba retratando Balzac, y si acaso lo sabe pues un erudito en Balzac, que habrá hecho su investigación y habrá dicho, pues aquí estaba retratando a su amigo tal o a su enemigo cual. Bueno, pero en fin, yo creo que casi todas las novelas del mundo, incluidas aquellas que son de ciencia ficción o de la cosa más alejada de la realidad que en principio pueda haber, yo creo que todos recurrimos en gran medida a una mezcla de fabulación sobre lo vivido, de fabulación de personas que hemos conocido, recreación parcial, mezcla, a menudo mezcla de invención y de cierta realidad, y eso yo creo que no tiene nada de particular. Quizá lo que es, ya digo, a mí la primera vez que Rico me reclamó que lo sacara ya, si lo seguía sacando, lo sacara con su nombre, pues me chocó un poco, dije, no puede haber esta contradicción, ¿no? Pero luego pensé, ¿y por qué no? Sí, claro que, y ahora pues lo hace mucha gente.
hay muchísima gente que lo hace y que lo ha hecho, no digamos ya con personajes históricos, que eso a mí, dicho sea de paso, no me gusta. Es decir, ese tipo de... Ahora hay muchísimas novelas que sacan a Oscar Wilde, o a Dickens, o a Churchill, o a tal... Bueno, a mí es una cosa que no me gusta mucho, ¿no? Es distinto con alguien real, actual, y que además, pues por así decir, uno cuenta con su permiso, ¿no? Yo quería tener un recuerdo para tus padres, tu madre y tu padre. Eres hijo de dos personas muy notables. Tu padre, el filósofo Julián Marías, que bastante conocido, digamos, y tu madre menos conocida, pero igualmente notable. Era una mujer muy culta, Dolores Franco, autora de un libro que es muy difícil de encontrar, pero era un libro muy interesante. Y te dio un consejo que me contaste hace años, que yo... Sí, lo he contado también en algún artículo, creo. Bueno, pues yo se lo repito a mis hijos y creo que es un consejo estupendo para los chavales. Su madre le dijo, tratad bien a las chicas, tratad bien a las chicas porque se les puede hacer mucho daño, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Es decir, tenéis que tratar siempre a mis hermanos y a mí, todos varones, pues sí, nos solía decir eso. Decía, tratad siempre, haced el favor de tratar siempre bien a las mujeres porque se las hiere con mucha facilidad. Son muy fáciles de herir, ¿no? Y bueno, pues no lo sé si yo creo que no todas son muy fáciles de herir, ¿eh? Hay algunas que no, en fin, que van acorazadas, yo creo. Por ejemplo, unas cuantas políticas de este país, no me cabe, yo estoy convencido de que no les hace daño nada, absolutamente de nada. Las habrán herido antes. Bueno, eso ya no lo sé, pero bueno. Pero bueno, digamos que dentro de la gente real, porque los políticos no son personas reales, son más bien entes de ficción, o digamos, gente que, bueno, que hace interpretaciones y que probablemente acaban confundiéndose ellos mismos con el papel que interpretan y tal y cual, o con la imagen pública que tienen. Pues quitando esas personas irreales, yo creo que sí, que quizás es fácil eso. Y bueno, lo cierto es que es una lección, sí, que mi madre solía darnos y que, bueno, en la medida en que uno es capaz de seguir un consejo, que nunca es cabalmente, pues sí, yo creo que mis hermanos también la interiorizamos, digamos, y procuramos eso, no tratar mal, tratar bien, tratar incluso bien, ¿no? En principio a las mujeres, ¿no? De hecho, no tratar mal, incluso bien quiero decir. Y bueno, y tener en fin, bueno, supongo que no es mal consejo. Me imagino que mi madre, que además era la mayor mi madre era la mayor de 7 hermanos, de hecho habían sido 11, más que, bueno, murieron 2 pequeñitos, fue la mayor de 9, durante bastantes años fue la mayor de 9 hermanos, y pues a los más pequeños les llevaba casi 20 años, ¿no? Con lo cual, entre que su madre y mi abuela era frágil y supuestamente estaba fatal del corazón y tal y cual, en cierto sentido le tocó a ella, desde muy jovencita, hacer un poco de madre. Y supongo que en ese sentido y luego atravesó la guerra y, en fin, como toda esa generación, por otra parte, y supongo que, pues sí, que tuvo una infancia y una juventud hasta cierto punto difícil y en la que durante las cuales pues sufrió, digamos, incluso con papeles que aún no le hubiera tocado interpretar, como por ejemplo de madre vicaria de sus propios hermanos y entonces, bueno, debía tener conciencia de eso, de que era fácil hacer daño a las mujeres. Ella murió muy joven, cuando tú eras muy joven. Bueno, sí, cuando yo era muy joven, sí. ¿Eso te mediatizó yo tenía 26 años, tenía. Pues debo decir que no tanto como debería. Y precisamente ahora, en esta última novela, Así empieza lo malo, que como antes he dicho, pues inevitablemente me miré un poco a mí mismo cuando era joven, a la hora de componer a ese personaje del joven Juan de Vere, personaje.
No es muy fácil, la verdad es que mirar con cierta sinceridad cómo fue uno de joven no es muy fácil. Si uno, en fin, si uno lo hace, digamos, de manera engañosa, pues sí, incluso hay una cierta tendencia por parte de mucha gente a mitificar la juventud y a pensar, oh, aquellos sí que eran buenos tiempos y todo eso. Bueno, sí, casi siempre son buenos tiempos, ¿no? Pero hay una frase en la novela que el narrador dice y que yo suscribo, y hay un momento en el que dice: los jóvenes tienen el alma y la conciencia aplazadas. Es decir, es como si fuera algo que llega tardíamente a la persona, en la medida en que se puede generalizar, o es algo que tarda en madurar plenamente bastante más que otras cosas. Y debo decir que yo, intentando pensar un poco, me di cuenta de que, en fin, si esa frase me surgió es porque yo mismo me di cuenta de que a menudo de que así era. Y les aseguro que yo no era un joven particularmente desaprensivo. Más bien era bastante considerado, yo diría, tenía bastantes miramientos en general. Pero uno se da cuenta de que aún así, incluso siendo considerado en el conjunto de sus actuaciones, hay un elemento de egoísmo, de ensimismamiento a veces en la juventud. Entonces debo decir que cuando mi madre murió, a los 26 años tenía yo, pues me afectó mucho, la quería mucho, pero creo que no tanto como debiera, porque estaba demasiado, precisamente por la edad que tenía, creo que estaba todavía demasiado ocupado en construirme a mí mismo y en construir mi propia vida. Y en cierto sentido es como que uno no tiene suficiente cabeza para dedicar a un hecho luctuoso, porque el tiempo está todavía apremiándole a uno, ¿no? Uno está todavía demasiado ocupado con sus propios amores, con sus inquietudes, con sus actividades, con su abrirse camino en la vida, con que me ha dejado esta novia, con que estoy muy triste por este otro motivo. Y entonces debo decir que no tanto. En cierto sentido, la muerte de mi padre, que en cambio se produce muchísimos años después, cuando yo ya tengo 50 y tantos años, debo decir que probablemente, precisamente porque tenía otra edad, me afectó de una manera más visible, más notable y probablemente más duradera también. Es decir, también es verdad que uno descubre que de las cosas de la juventud uno hace mucho drama, a veces, pero se recupera, y se recupera con relativa prontitud, aunque crea que no. En fin, evidentemente es propio de la juventud vivir las cosas con mucho drama y nunca más, y uno dice, nunca más encontraré ya a nadie y tal, y ya nadie me querrá, y esto y tal, y no es verdad nunca, pero uno lo cree. Y en cambio, a medida que va quedando menos tiempo para rectificar, para reponerse, entonces las cosas afectan más y uno al mismo tiempo tiene mayor claridad respecto a la dimensión de las cosas, ¿no? En ese sentido, debo decir, me acuerdo mucho de mi madre, pero debo decir que su muerte, que por supuesto en fin, fue un drama. También debo decir que una de las cosas que sucedió, es curioso también cómo suceden esas cosas, es que mi padre se quedó viudo y se querían mucho, mi padre y mi madre, y mi padre se apropió de todo el dolor. Su dolor fue tanto, lo subrayó tanto, Le teníais que que cuidar. en cierto sentido se apropió de ese dolor, y los hijos, a pesar de que habíamos perdido a nuestra madre, era como si al lado de su dolor no tuviéramos derecho a tenerlo, o a tenerlo de la misma dimensión. Hubo un elemento parecido, que eso es curioso también, que hay momentos en los cuales alguien se apropia o sea, alguien tiene la sensación, mira lo que me ha pasado a mí, y acaba olvidando que a otros también les ha pasado lo mismo, desde pues un hermano, o los hijos, o lo que sea, ¿no? Eso puede suceder a veces. Y no es algo de lo que se pueda culpar a nadie, porque no es egoísmo, es que la persona se siente tan desolada realmente que no repara en que también otros han tenido una pérdida muy importante. Yo creo que en cierto sentido
también tuvimos una cierta sensación, mis hermanos y yo, de cederle la exclusiva del dolor. El territorio del dolor. Para ti, Son tu padre cosas fue... La vida es muy compleja, ¿no? Son cosas un poco complejas, raras, a veces de sutilezas, que uno va pensando también al cabo del tiempo. No lo piensa tanto con esas edades, pero luego sí dices, bueno, ve unas sutilezas en el trato entre las personas, etcétera. Decía que tu padre a ti te influyó mucho y de hecho... Bueno, no tanto como él hubiera querido, ¿eh? No, pero siempre... nos llevábamos bien, estábamos en desacuerdo en montones de cosas, pero nos llevábamos muy bien y, por supuesto, era un gran conversador y un hombre... Hombre, es una suerte haber tenido un padre como él, que sabía de montones de cosas y, claro, sí, yo me aprovechaba. Bueno, fue un filósofo notable, desde luego. Sí, pero también sabía mucho de historia y sabía mucho, y sabía lenguas y sabía, en fin, realmente era, como enciclopedia andante, era muy útil. Cuando tú entraste en la academia, y que, por cierto, no quisiste entrar hasta que falleciera tu padre, porque no... No me parecía, en fin, alguna vez me acuerdo una cosa que fue graciosa una vez fue que, como 12 años antes de que finalmente fuera elegido, se produjo el primer acercamiento por parte de quien entonces creo que era el secretario de la academia. Me llamó por teléfono, me habló de que cómo veía la posibilidad de que se me presentara la candidatura, luego sale uno o no sale, claro. Y yo, pues la verdad que en aquellos momentos me parecía una cosa espantosa y no me apetecía lo más mínimo y tal, pero tampoco quería ser, en fin, agradecí el interés y la deferencia y tampoco quería ser. Entonces, la verdad es que en parte puse el pretexto de que estando mi padre en la academia, pues que no me parecía bien. Y realmente no me lo parecía, porque, bueno, pues ni siquiera intentar que me eligieran a mí, en fin, que mi candidatura fuera presentada, porque, bueno, pues había colegas suyos de la academia de muchos años que podían sentirse un poco obligados y podía parecer que ahí había algún tipo de, si no de apaño, que no, pero, bueno, digamos, de deferencia por parte de sus compañeros, etcétera, y dije, no, yo creo que eso no... Y entonces este secretario, no me acuerdo qué cargo tenía entonces, me dijo, bueno, pero, y si dentro de 3 años, estuvo a punto de decir 3 años. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, y en eso la verdad es que, nada, era cuando aún compartía casa con mi padre y entonces era poco antes de la hora de comer. Y entonces llegué y le dije, oye, papá, ¿sabes que fulano de tal te da 3 años de vida? Es que me parecía cómico. Dice, ¿qué dices? ¿Qué tontería dices? Digo, sí, me lo acaba de decir por teléfono y tal. ¿Cómo que te lo acaba de decir? Sí, me lo ha dicho clarísima. Bueno, se ha frenado. Yo hacía un poco de bromas con él, ¿no? Y le tomaba un poco el pelo. Y él estaba acostumbrado a estas. Y bueno, no, 3 años. Y, por fortuna luego vivió 12 más, ¿no? Porque si hubiera muerto a los 3 años, realmente no sé si habría puesto una denuncia contra este hombre o algo. Por gafe o algo, pero no. Vivió 12 años y solo después de que muriera, pues, bueno. Bueno, ese discurso de entrada en la academia, no sé si es irónico, lo titulaste sobre la dificultad de contar, ¿no? Alguien que dedica su vida a contar y a escribir. Cuéntanos un poco. No era irónico, aunque tenía algo de humor ese discurso también, y recuerdo que alguna de la gente del público se rió bastante, lo cual debe ser bastante raro en un discurso de ingreso en la academia. Pero sí, yo tengo un poco la idea de que en el fondo lo que venía a decir en ese discurso, y es algo que sobre lo que realmente he pensado bastante, es que quizá una de las razones por las cuales existen las ficciones es porque quizá necesitamos que algo de vez en cuando, aunque sea algo inexistente, algo inventado, algo que sabemos que no ha pasado, que es una novela, por ejemplo, pueda ser contado completo y sin contradicciones y sin que nadie lo pueda desmentir.
en el sentido de que todo lo demás que hacemos, una de las cosas que hacemos todos permanentemente, de manera oral, en principio, es contar. Lo primero que hacemos casi cuando nos encontramos es contarnos algo. Bueno, ¿qué tal te va? Ah, pues bien, tal, o mira, llega alguien a la oficina y, oye, no sabes lo que me ha pasado esta mañana en el autobús y tal, ha habido tal anécdota, tal cosa, o no sabes lo que me ha dicho hoy mi mujer o mi marido, o se ha puesto muy borde y pues, ¿habéis tenido una agarrada? Sí, pues ¿qué ha pasado? Tal. Contamos continuamente, ¿no? Y el problema es que las crónicas, la historia, todo eso, por ejemplo, lo que se supone que es contar algo acaecido, algo que realmente ha sucedido, está sujeto siempre a mentís, está sujeto a que, por ejemplo, un historiador cuenta algo y puede salir un día un historiador que diga, no, esto no fue así, esto fue de otra manera, o bien se descubre un documento determinado y se descubren unas cartas de Napoleón en las cuales de pronto desmiente completamente que la batalla de Waterloo fuera como se cree que fue, qué sé yo. Todo está expuesto a la imperfección y a ser negado. Esas mismas cosas que contamos cotidianamente, pues ha habido un incidente en el metro esta mañana viniendo al trabajo y empiezan a contar. No, es que fue un individuo que se acercó mucho a la vía, se acercó mucho al andén y entonces otro le dijo, y claro, nosotros hemos empezado a ver ese incidente en un momento dado y desde un ángulo determinado. Pero a lo mejor hay otro testigo que dice, no, perdone, no, pero es que usted llegó tarde a la escena, porque antes de que el segundo hombre le diera un empujón, es que el otro le había sacado un cuchillo. Ah, le había sacado un cuchillo, sí, porque yo lo estaba mirando ya para allí desde mucho antes y vi eso otro, con lo cual todo es incompleto, todo es inexacto, todo es parcial, todo es un conocimiento. Yo tengo la idea de que no solamente que no llegamos a conocer nada, nunca, a ciencia cierta, ni siquiera nuestras propias vidas, sino que tampoco somos capaces de contar nunca nada de manera cabal, completa e irrefutable. Siempre puede ser refutado de lo acaecido, insisto. Y una de las razones por las cuales yo creo que existen las ficciones es porque Madame Bovary es como es y no hay quien la mueva. Es así, es decir, no está sujeto a que alguien diga, no, es que la historia de Madame Bovary no ha existido. Es una historia que Flaubert decidió que fuera así. Y Flaubert decidió no contarlo todo, porque ningún novelista lo contamos todo, nos paramos cuando nos paramos. Las novelas, yo a veces he dicho, las novelas, a no ser que los personajes mueran, las novelas en realidad, la mayoría podrían seguir y seguir y seguir y seguir. Y podría contarse, pero no, a veces pues decimos, no, ya estoy cansado y aquí termino. Pero si no es la historia tal como está contada es así y no hay vuelta de hoja para eso. Y yo creo que en parte es porque tenemos la necesidad de que de vez en cuando algo pueda ser contado de manera definitiva, de manera segura, de manera fehaciente, de manera irrefutable. Y eso es lo que tiene. Y entonces, cuando hablo cuando hablaba sobre la dificultad de contar, claro que me refería, es muy difícil contar cualquier cosa. Qué bonita esta idea que dejas sobre la mesa, ¿no? Que hay novelas, que los personajes no mueren con la novela, que algún día se pueden retomar y se puede continuar si el escritor quiere. Sí, a no ser que los haya uno matado en un momento dado. Entonces hay que hacer un flashback, ¿no? Sí. O una precuela, como dicen ahora. Lo decía en el sentido de que hay libros que cuando uno los termina te dejan verdaderamente huérfanos, no quisieras que se acabaran. Ah, eso sí, claro. Eso que dices es esperanzador. Sí. Ya es mi última pregunta, porque se nos agota el tiempo y la gente querrá intervenir. El conjunto de tu obra realmente es un mapa del comportamiento humano. Te has esmerado mucho en eso. ¿Hay algún aspecto que te queda por dibujar en ese mapa, por contar,
¿O hay algo que es verdaderamente un reto literario para ti al que no te enfrentas? No, yo no tengo retos ni he tenido nunca planes, la verdad. Y es más bien desde hace ya bastantes años, quitando esas primeras novelas, bueno, pues un poco miméticas y un poco casi, ahora las veo como ejercicios literarios, casi que, en fin, hacer dedos, digamos. Pues desde hace ya muchos años, no sé, yo no escribo sobre temas que me parezcan bonitos, que me parezcan que pueden quedar bien en una novela, o escribo normalmente sobre asuntos que a mí mismo me importan o me inquietan, ¿no? Entonces, bueno, nunca sé qué es lo que voy a pensar o qué me va a llamar la atención de la vida de las personas o de la propia vida mía, o de mi comportamiento, o del de otros, no lo sé. Llegará un momento, supongo, si hago una nueva novela, pues en que probablemente habrá algo que me llame la atención y que a lo mejor probablemente tenga que ver con cosas tratadas en otras novelas, pero que quizá me incite lo bastante a ponerme a escribir algo al respecto. Y no lo tengo sabido de antemano. No puedo decir, como hay algunos autores, decir, bueno, ahí, lo que tú me has preguntado, hay este aspecto del comportamiento humano que todavía no he tocado y tengo pendiente tocarlo. No tengo pendiente nada, normalmente. De hecho, recuerdo que, en fin, en eso me diferencio mucho. Hace cosa de, no sé qué fue, año y medio o algo así, hubo un encuentro en Madrid, tuvimos un encuentro en Madrid con motivo del aniversario, del cincuentenario de la editorial Alfaguara, y bueno, se organizó un encuentro con 3 de los autores de Alfaguara, con Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte y yo. Y me acuerdo que, bueno, hablando de diversas cosas, los dos, tanto Pérez Reverte como Vargas Llosa, dijeron que ellos estaban llenos de historias y que les bullían las historias, y que incluso, no sé si Reverte dijo que su problema era elegir cuáles, que tampoco le quedaban tantos años como para poder hacer todo lo que... y que, bueno, que era un problema de elegir a cuáles hacía caso. Y claro, yo me quedé perplejo y lo dije, digo, bueno, yo os tengo una envidia enorme porque tenéis ahí unos armarios llenos de cosas que pugnan por salir y están llamándoos a la puerta y diciendo, déjame salir, déjame salir. Digo, ¿qué más quisiera yo? A mí se me ocurren cosas de tarde en tarde y sin que tenga previsto que se me van a ocurrir. Es decir, en ese sentido soy un escritor muy distinto, soy un escritor que digamos tengo que tener suficientes ganas y suficiente inquietud sobre algo para ponerme delante de la máquina. Y la historia, como he explicado muchas veces, las historias en gran medida, porque además es lo que me divierte, las voy averiguando a la vez que escribo, en gran medida. Tengo una idea, ya lo dije muchas veces con una imagen que he repetido hasta la saciedad, pero hay escritores que trabajan con mapa, saben exactamente lo que van a hacer antes de empezar. Tanto Mario Vargas como Arturo Pérez Reverte, 2 escritores que yo admiro mucho y que me gustan mucho, cada uno en su estilo, muy distintos a mí, los dos, por supuesto. Y tal, ellos 2 trabajan con mapa y tal, y en cambio yo no tengo mapa, tengo una brújula y nada más. Entonces voy hacia el norte, es lo que me señala la brújula, pero ¿qué es lo que voy a recorrer para llegar allí? No tengo ni idea, lo voy averiguando a medida que avanzo y me encuentro con el río y me encuentro con el precipicio y me encuentro con la selva o me encuentro con el acantilado. Ellos también se encuentran con todas esas cosas, pero lo tienen en el mapa y saben que se van a encontrar con ello. Y a mí, en cambio, si ya supiera el recorrido, probablemente no lo haría. Diría, bueno, pues ¿para qué lo voy a hacer? Si ya me sé todo, si ya me sé toda la historia, ¿para qué voy a...? Prefiero irla averiguando. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por esta conversación. Y el público tiene la palabra, creo que tenemos como 15 minutos de coloquio. Yo no veo nada, porque tengo... el foco me da directo en los ojos, o sea que quien quiera intervenir que se levante.
Ahí hay algo. ¿Hay alguien con el micrófono por ahí? Es que no, hay bastante gente y no es fácil verlo, ¿verdad? No, es que sobre todo porque da el foco aquí. Ya hay allí alguien, sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta tiene poco que ver con el tema en cuestión, con lo de Evocando a Eros, pero yo siempre que me he acercado a la obra de Javier Marías, me he sentido atraída principalmente por los títulos. Creo que es usted, sinceramente se lo digo, el mejor titulista en lengua española o en literatura española y no solo. Y entonces yo siempre que veo sus títulos me pregunto cuál es el... bueno, me pregunto muchas cosas, pero abreviando. ¿Dónde se inspira? ¿Cómo surge el título? Si es un título previo a la novela, si surge en el transcurso de la novela con lo de la brújula y va por el camino y de repente aparece el título, o si son títulos elaborados a posteriori. Esa es la pregunta. Sí, bueno, vamos a ver, la mayor parte de las veces los decido con la novela ya terminada. Ha habido alguna ocasión en la cual ya mediada la novela pues veía claro que el título tenía que ser el que acabó siendo. Me pasó, por ejemplo, en Mañana en la batalla piensa en mí. Debo decir que, como usted debe saber, varios de esos títulos son citas de Shakespeare. Es decir, bueno, se me puede reconocer, digamos, el mérito de haber sabido individualizar una frase o una expresión en Shakespeare lo bastante atractiva como para que dé un título bueno. Pero bueno, digamos que en gran medida no se puede decir que yo sea un gran titulador porque Corazón tan blanco, Mañana la batalla piensa en mí, Así empieza lo malo, Hasta cierto punto Tu rostro mañana y en buena medida Negra espalda del tiempo. Negra espalda del tiempo sería más una paráfrasis que una cita, pero son shakespearianos, con lo cual el mérito es en gran medida de Shakespeare. Pero recuerdo que, por ejemplo, la propia Corazón tan blanco, que es quizá todavía mi novela más conocida de todas, pues recuerdo que cuando la terminé todavía no había decidido el título. Y porque me daba miedo poner la palabra corazón en un título. Pensé, esto va a sonar como una canción. Pensé, esto de corazón y tal. Y luego ya más adelante pensé, bueno, es una formulación rara, Corazón tan blanco, y luego, por otra parte, pues será un título que se comprenderá mejor leyéndola, se comprenderá cabalmente al leer la novela, y al leer la novela me parece bien. E incluso hay un capítulo sobre la cita de Macbeth, de la cual procede ese título, en la cual se habla de esa expresión, ¿no? De manera que la mayor parte de las veces no lo decido hasta que he terminado el libro. Incluso ha habido ocasiones en las cuales pues durante varias semanas después de terminar todavía no tenía título y ya eso me acaba... Rara vez lo tengo antes. Yo creo que prácticamente nunca lo he tenido antes. Si acaso, en el mejor de los casos, hacia la mitad del libro. En el caso de los enamoramientos, por cierto, que de los más recientes no es de Shakespeare, pero se me ocurrió y tal, y pensé, pero probablemente, como sucede mucho con los títulos que son una sola palabra precedida del artículo determinado, pensé, seguramente habrá habido algún libro que se llame así, o en singular, o algo así. Y pensé, además, podría ser, qué sé yo, un libro de poemas de cualquiera, Y bueno, pues aunque yo no utilizo ordenador, pues hice una indagación a través del ordenador y a ver y tal, y extrañamente parece que ni siquiera un libro de poesías de un poeta de Málaga se había llamado nunca algo por el estilo, ¿no? Digo de un poeta de Málaga porque hay muchos poetas en Málaga, y por tanto había probabilidades de que... Y bueno, entonces ya sí me atreví. Allí había otra palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy un estudiante de segundo de bachillerato y yo, teniendo la selectividad a la vuelta de la esquina, no sé si usted sabrá que bastantes artículos de opinión suyos han aparecido como textos a analizar en la selectividad. ¿Qué tipo de responsabilidad siente? No lo sabía y francamente hubiera preferido ignorarlo, ¿eh?
fin, me hace sentir probablemente odiado. Siga, perdone. Bueno, hay que leer No, a es que Javier le he Marías. interrumpido, no sé si me preguntaba No, solo no, si, era eso, sí. si lo sabía o iba a preguntar algo más. No, parece que no. Vale. Allí hay un señor. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, por la charla que me ha parecido muy interesante. Gracias. Ha citado Corazón tan blanco y la entrada de ese libro es francamente bonita. Entonces, como tenemos al autor aquí, sí me gustaría si nos pudiera decir unas palabras alrededor de esa muerte. Del comienzo, del arranque del libro. Sí, del arranque del libro, sí. Pero del hecho narrado en ese arranque. Bueno, ¿cómo lo concibe? Sí, bueno, mire, sí, a veces hay una cosa que Nabokov utilizaba una expresión para referirse llamaba el primer latido o el primer pálpito, en inglés decía the first throb, de un libro, y decía que a veces se sabía cuál era el germen, el embrión, digamos, de un libro, de dónde surgía, a veces una imagen, a veces una frase, a veces tal, y otras veces no. Y él podía decirlo pues de algunos y tal. Y yo lo puedo decir de algunos y de otros no, pero en el caso de Corazón tan blanco precisamente sí lo puedo decir. Lo que se cuenta en esa primera escena, en la primera frase, de hecho, del libro, por tanto no se lo reviento o destripo a nadie porque está en la primera frase, si no recuerdo mal, es que una mujer, poco después de volver de su viaje de bodas, pues estando almorzando en la casa de su padre con otros miembros de la familia, en un momento dado se levantó de la mesa, fue al cuarto de baño, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se disparó en el pecho con la pistola de su padre, ¿no? Y exactamente eso sucedió en la realidad a una mujer de la familia de mi madre, una prima, digamos. Y yo había ido a contar esa historia porque nadie supo por qué había hecho eso, o por lo menos decían que nadie lo supo. Se había casado aparentemente feliz o con normalidad, por lo menos, y había estado 2 semanas de viaje de novios y a la vuelta, poco después de volver, hizo esto. Y claro, yo había ido a contar esa historia de niño, me impresionaba bastante la idea de esa... Y lo que pasa es que llegó un momento en el cual cualquiera que hubiera podido saber algo, pues había muerto ya. Y entonces me di cuenta de que esa historia yo nunca la sabría de ninguna manera, ¿no? Porque no habría ya quien supiera nada ni quien pudiera contarlo. Y coincidiendo con una frase que yo había dicho en mi novela anterior, Todas las almas, había escrito que cuando la verdad no puede saberse, entonces puede inventarse. Y entonces, en cierto sentido, el motor del libro, luego el libro es mucho más complejo y trata de otras cosas, pero digamos, el primer latido, el primer pálpito del libro fue eso. Puesto que no lo puedo ya saber, tengo que imaginar qué pudo pasar e imaginar algo satisfactorio para mí, no una estupidez o una banalidad. Y por una estupidez, pues me refiero a que, qué sé yo, pongamos que hubiera descubierto a las 2 semanas de casarse que el marido era gay, no sé, en fin. Esto pues no me interesaba como historia, ¿no? Tendría que pensar qué podría ser. Entonces, ese es el origen de esa primera frase o el primer capítulo. Realmente tiene lugar en eso, en un hecho sucedido en generaciones anteriores a la mía, en mi familia. En Tu rostro mañana, en el tomo 2 que ha mencionado, hay una escena que es
tremendamente dura, por lo menos para mí es de lo más duro que he vivido, o que he visto, que he leído, perdón, es cuando este hombre en Ronda es toreado por un escritor. Bueno, eso se cuenta, no se muestra, se cuenta. Todo se cuenta, ¿no? Sí. Pero eso también, la concepción de ese hecho, no sé cómo llega. No, yo he oído contar eso, sí. He oído contar eso. Parece que además lamentablemente pasó en la realidad durante la Guerra Civil y a lo mejor incluso parece que más de una vez. Lo que se cuenta ahí, yo he solido contar a una tía mía hace muchos años, es que, bueno, un hombre al que, bueno, lo típico, lo iban a fusilar y le dijeron, acaba la fosa y tal, y entonces ese hombre se negó y dijo, no, mira, la fosa la acabáis vosotros porque a mí me matáis, pero lo que no hacéis es torearme. Dijeron, no, y lo torearon. Y eso yo lo he oído contar. No es que lo haya imaginado, ahí se corresponde con una historia. Evidentemente estamos lo de antes, la dificultad de contar, uno nunca sabe lo que es cierto. Uno de los conceptos que en mi última novela publicada, Así empieza lo malo, también se manejan es el rumor. Se dice que casi todo lo que sabemos en realidad es rumor. Rumor en el sentido de que nos llega porque nos lo han contado, de que nos llega porque lo hemos leído, porque nos han dicho que ha pasado algo, ¿no? Pero que en realidad lo que realmente presenciamos, lo que atestiguamos nosotros es muy poco. Es decir, usted, por ejemplo, da por buena pues, que existió la Segunda Guerra Mundial, y porque hay un montón de gente que lo dice, pero bueno, no deja de ser rumor, usted no lo vio, etcétera. Y no digamos en las cosas menudas, en fin, eso al fin y al cabo, pues bueno, son muchos los que dicen hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y empezó así y terminó así. Pero hay tantas otras cosas, claro, yo no sé, pero yo lo he oído contar, sí. Sí, es una historia horrible, pero me temo que pasaban esas cosas e incluso peores. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, creo que no. Javier, pues bueno, terminamos aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias.